En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presenta el tema El Espíritu Santo en usted, capítulo 2, primera parte. Me alegro de estar nuevamente con usted en el comienzo de otra semana en la que estaré compartiendo más llaves para vivir con éxito. Llaves que Dios ha puesto en mis manos a través de muchos años de experiencia personal y de ministerio cristiano. Esta semana continuaré con el tema que comencé la semana pasada, el Espíritu Santo en usted. Pero primero quiero agradecer a todos ustedes que me han escrito antes de terminar esta charla. Le daré mi dirección postal para que me escriba. Significa mucho para mí oír cómo este ministerio radial está ayudando y bendiciendo. Por favor, tome tiempo para escribirme, aunque sea una nota breve. Regresemos ahora a nuestro tema, el Espíritu Santo en usted. En mis charlas anteriores expliqué el intercambio de las personas divinas que tomó lugar cuando Jesús completó su ministerio en la tierra. Primero Jesús mismo regresó a los cielos. Entonces, desde los cielos, Él envió el Espíritu Santo para que tomara su lugar con los discípulos en la tierra. Ese intercambio se completó en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo vino a los discípulos para ser Paracleto. Esta es una transliteración de la palabra griega. Vimos que significa alguien que se pone a nuestro lado, que aboga a nuestra causa, que nos ayuda, fortalece y nos da sabiduría. Hay varias maneras en las que la palabra Paracleto ha sido traducida: consolador, intercesor, ayudador. Y en 1 Juan, capítulo 2, versículo 1, se traduce esta palabra por abogado. Tiene una connotación legal. De todas maneras, el Espíritu Santo vino a los discípulos para hacer todas estas cosas para ellos. Por esta razón Jesús prometió que no los dejaría huérfanos, sin nadie que cuidara de ellos o les proveyera y los ayudara. También en términos de su promesa, Jesús mismo vino a los discípulos en el Espíritu Santo, pero ya no limitado al tiempo y al espacio. Por medio del Espíritu Santo, Él puede estar presente con su pueblo en todas partes y en todo tiempo al mismo tiempo. Al final de la semana pasada comencé a explicar las maneras específicas en que el Espíritu Santo nos ayuda. La primera área con la que traté fue la revelación de la palabra de Dios. Esto es, el Espíritu Santo nos revela y transmite el entendimiento y el contenido de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la Escritura, la Biblia y la persona de nuestro Señor Jesús. El Espíritu Santo nos revela e interpreta ambos. Hoy voy a hablar de otro resultado fundamental de la venida del Espíritu Santo, que somos levantados a un plano de vida sobrenatural. Hay dos versículos muy interesantes en Hebreos capítulo 6, versículos 4 y 5 que describen a los cristianos según las normas del Nuevo Testamento, y esto es lo que dice de ellos: lo que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Note usted las 5 cosas que se dicen del creyente en el Nuevo Testamento. Primero, han sido iluminados. Segundo, gustaron del don celestial, el que yo creo que es el don de la vida eterna en Cristo Jesús. Tercero, participaron del Espíritu Santo. Cuarto, gustaron de la buena palabra de Dios. La palabra de Dios se ha convertido en algo real y vivo para ellos. Y quinto, gustaron de los poderes del siglo venidero. Esta es una frase maravillosa. Todos los cristianos creemos que en el siglo venidero funcionaremos de una manera totalmente diferente. Seremos liberados de muchas de nuestras limitaciones, de nuestro cuerpo físico. Tendremos un cuerpo diferente y un estilo de vida totalmente distinto. Pero muchos cristianos no se dan cuenta que por medio del Espíritu Santo pueden gustar un poco de ese estilo de vida en esta vida. Gustamos de los poderes del siglo venidero. Apenas los gustamos, no nos apropiamos en su plenitud, pero conocemos un poco de cómo será la vida futura. Hay una frase muy interesante que usa Pablo en esta conexión, en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, describiendo a creyentes, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Estas son personas que han oído el evangelio y lo han creído. Luego dice: y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo es el sello de Dios puesto sobre aquellos creyentes verdaderos, y hablando del sello del Espíritu, Pablo dice que es el arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. La palabra arras o depósito es una palabra fascinante. El Espíritu Santo es el depósito de Dios en nosotros, ahora mismo para el siglo venidero. Yo he hecho un estudio de la palabra que se usa aquí. En el griego es arrabón, que también es una palabra hebrea y se usa en el árabe y en el idioma africano oriental. Hace unos años, como en 1946, cuando estaba viviendo en Jerusalén, tuve una experiencia muy interesante que ilustra muy bien el significado de la palabra arrabón o aras o depósito.
Como lo diríamos en una forma coloquial, mi primera esposa y yo fuimos a la parte vieja de la ciudad para comprar material para cortinas. Vimos el material que queríamos, preguntamos el mejor precio y digamos que era $1 la yarda, solo para decir algo y que necesitábamos 50 yardas. Entonces le dije al hombre que eso era lo que queríamos, él nos dio el precio, $50. Yo le dije, no tengo los 50 conmigo, le dejo 10 de depósito. El material es mío, sepárelo, no lo venda a nadie, regresaré con el resto del dinero para retirar el material. Bien, esa palabra en árabe es arabón. Así que como el Espíritu Santo es el depósito del Señor en nosotros, Él hace un depósito ahora mismo de la vida del siglo venidero, y cuando recibimos ese depósito, somos como ese material para cortina, somos separados, no estamos a la venta para nadie, y es la garantía que Él regresa con el resto para completar la adquisición. Pablo habla de las arras hasta la redención de todos los que son posesión de Dios. Ya le pertenecemos a Él, pero apenas tenemos el depósito inicial, el pago completo está por venir. Así es el Espíritu Santo. Él es el depósito de nuestra vida en Dios, en el siglo venidero, y esta vida sobrenatural se extiende a todas las áreas de nuestra experiencia. Quiero leer un pasaje de mi libro, Propósitos de Pentecostés, que enfatiza esto. En ese libro escribo lo siguiente: si estudiamos el Nuevo Testamento con una mente abierta, tenemos que reconocer que toda la vida y la experiencia de los cristianos primitivos estaba saturada por todos lados por lo sobrenatural. La experiencia sobrenatural no era algo incidental o adicional, era una parte íntegra de la vida total como cristianos. Sus oraciones eran sobrenaturales, su predicación era sobrenatural, eran guiados sobrenaturalmente, capacitados sobrenaturalmente, transportados sobrenaturalmente, protegidos sobrenaturalmente. Eliminen lo sobrenatural del libro de los Hechos y lo que quede es algo que no tiene sentido o coherencia. Desde el descenso del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 y en adelante es casi imposible encontrar un solo capítulo en el que no encuentre usted lo sobrenatural y que no juegue un papel importante. En el relato del ministerio de Pablo en Éfeso, en capítulo 19 de los Hechos, versículo 11, encontramos la expresión sorprendente que da que pensar: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Note la frase milagros extraordinarios. La frase en el griego se podría traducir libremente como milagros de una clase que no sucede todos los días. Los milagros eran una ocurrencia de todos los días en la iglesia primitiva. Normalmente no hubiera causado sorpresa o comentario especial, pero los milagros conseguidos en Éfeso por medio del ministerio de Pablo eran tales que aún la iglesia primitiva los encontraba dignos de ser mencionados especialmente. ¿En cuántas iglesias hoy encontraríamos ocasión de usar la frase milagros extraordinarios? ¿De una clase que no sucede todos los días? ¿En cuántas iglesias hoy suceden milagros del todo, aunque no sean todos los días? Esta fue una cita de mi libro Propósito de Pentecostés, una de las áreas en que lo sobrenatural se manifiesta particularmente en la vida de los cristianos primitivos. Era en la dirección sobrenatural que recibían del Espíritu Santo. En Hechos 16 leemos acerca de Pablo y sus compañeros en su segundo viaje misionero, y estaban en lo que se llama hoy Asia Menor, y dice en el versículo 6, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Luego dice, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Hicieron ir al oeste y el Espíritu Santo no se los permitió. Hicieron el intento de ir al noroeste y el Espíritu Santo dijo no. Luego dice, y pasando junto a Misia descendieron a Troas, que está al noroeste, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Luego el siguiente versículo dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio de los macedonios. Esto es un incidente muy significativo y es nuestro ejemplo de la intervención y negación sobrenatural del Espíritu Santo. Hubiera sido natural para ellos, por su posición geográfica, ir al oeste, a Asia, o al noroeste, o a Bitinia. Era poco natural ir al noroeste y cruzar hasta llegar al continente de Europa. Pero si miramos atrás a la historia subsecuente de la Iglesia, veremos que el continente de Europa jugó un papel muy importante para preservar el evangelio durante la era del oscurantismo. Segundo, se convirtió en un continente que por muchos años envió la palabra de Dios a otras naciones. Como usted puede ver, Dios tenía un propósito soberano que miraba siglos adelante el futuro. Pablo y sus compañeros no lo hubieran descubierto con el razonamiento humano, pero por medio de la dirección sobrenatural del Espíritu Santo entraron de lleno en el propósito de Dios, y toda la historia fue afectada por la dirección del Espíritu Santo en sus vidas, que fue sobrenatural. Este es solo un ejemplo solitario de muchos de la intervención sobrenatural del Espíritu Santo en las vidas de los cristianos. Nuestro tiempo de hoy terminó. Regresaré mañana a la misma hora para continuar hablando de la manera especial, sobrenatural en que el Espíritu Santo nos ayuda en la oración.